La catarata consiste en la opacificación del cristalino. El cristalino es la lente natural que todos tenemos dentro del ojo y que nos permite enfocar y ver bien tanto de lejos como de cerca. Con el paso de los años, esta lente que tenemos y que es transparente se va a ir ensuciando y opacificando hasta que finalmente se vuelve marrón, de tal forma que impide el paso de los rayos de luz dentro del ojo. Los pacientes típicamente se van a quejar de que han perdido visión de lejos, de que cada vez les cuesta enfocar más a cualquier distancia, tanto de lejos como de cerca, como distancia intermedia, y se pueden dar cuenta, por ejemplo, que necesitan más luz de la habitual para poder leer de cerca. También es muy habitual que nos refieran que tienen muchos problemas a la hora de conducir. Por ejemplo, lo que suelen contarnos es que notan muchos deslumbramientos con los focos de los coches, con las farolas o al salir de los túneles, con los cambios de luz a oscuridad, es cuando estos pacientes suelen notar más dificultad. Si dejamos que la catarata vaya evolucionando, finalmente se vuelve una estructura muy dura y marrón que termina por quitar la visión por completo a los pacientes. La cirugía de la catarata recomendamos realizarla cuando el paciente nota que ya tiene dificultad para poder ver bien de lejos o de cerca y ese defecto no se corrige con los cambios de graduación de las gafas. Es en ese momento cuando el cristalino, que antes era transparente, suele estar ya muy sucio y por tanto no va a dejar pasar bien la imagen a través de los medios oculares. Es en ese momento cuando nosotros recomendamos realizar la cirugía y sustituir el cristalino por una lente intraocular. Antes se solía decir que había que esperar a que la catarata madure y eso lo que quiere decir es que había que esperar a que la catarata estuviese totalmente marrón para poder extraerla. Eso corresponde ya a otra época. Son las cirugías que antes se denominaban cirugía extracapsular, en la cual teníamos que hacer una gran incisión en la córnea y extraer el núcleo de la catarata. Era otro tipo de técnica en la cual el paciente se quedaba hospitalizado varios días, se tenía que quedar ingresado, se iba con puntos y se quedaba con el ojo tapado. Hoy en día no hace falta esperar a que madure la catarata y de hecho cuanto antes operemos la catarata menos dura estará y por tanto menos energía tenemos que emplear para poder extraerla. Eso lo que quiere decir es que la recuperación y la rehabilitación visual de los pacientes será mucho más rápida si no esperamos a que la catarata madure demasiado. La cirugía de la catarata consiste en aspirar el contenido de la catarata y sustituirlo por una lente intraocular. Esta lente la vamos a dejar ahí implantada durante el resto de la vida del paciente. Una vez que realizamos esta cirugía, la graduación de nuestro paciente ya nunca más va a cambiar. Nosotros lo que podemos escoger es el tipo de lentilla o de lente intraocular que vamos a implantar. En general vamos a hablar de que existen dos grandes grupos. Existen las lentes monofocales, que lo que nos van a permitir es tener una muy buena visión de lejos, ¿vale? Pero vamos a necesitar una gafa progresiva o una gafa de cerca para poder leer o realizar actividades a una distancia intermedia, como usar el ordenador, las tablets y demás. El segundo tipo de lente intraocular son las lentes multifocales. Eso quiere decir que el paciente es capaz de realizar las tareas a una visión de lejos, una visión intermedia y una visión cercana sin necesidad de utilizar ninguna gafa. Existen dos grandes grupos de lentes intraoculares. En primer lugar están las lentes monofocales. Las lentes monofocales son lentillas que nosotros introducimos dentro del ojo y que permiten corregir los defectos visuales de lejos. Es decir, van a poder corregir la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía. Pero lo que no son capaces de corregir es la presbicia. Es decir, estos pacientes van a necesitar unas gafitas de cerca o unas gafitas de presbicia para poder realizar todas las actividades de distancia cercana, como leer, ver el móvil o utilizar el ordenador. El segundo grupo de lentes intraoculares son las lentes multifocales. Las lentes multifocales son capaces de corregir todos los defectos refractivos, tanto la miopía, hipermetropía, el astigmatismo y también la presbicia. Por tanto, los pacientes que llevan una lente multifocal no necesitan nunca más gafas durante su vida.
La cirugía de la catarata es una cirugía muy sencilla. A nosotros nos lleva a realizarla unos 15-20 minutos. Se realiza con anestesia en gotas para dilatar la pupila y anestesiar el ojo. Y la recuperación visual es muy rápida. El paciente se marcha para su casa andando, sin puntos, sin parches y sin nada. Lo que solemos recomendarles son evitar los esfuerzos físicos importantes o estar en ambientes muy sucios como las piscinas o el agua de mar o los jacuzzis durante la primera semana, pero aparte de eso pueden recuperar su vida habitual de inmediato. Efectivamente, de hecho nosotros a los pacientes que tienen catarata en los dos ojos solemos recomendarle la cirugía de catarata en los dos ojos en el mismo día. De esa forma la rehabilitación visual es mucho más rápida y los pacientes se reincorporan a su vida habitual de inmediato. Las lentes multifocales suelen tener un diseño en anillos concéntricos difractivos que lo que van a realizar es dividir la luz que le llega al ojo en tres focos. Un foco de distancia lejana, un foco de distancia intermedia, como puede ser la altura de un ordenador, ¿vale? Y un foco de distancia próxima, que son unos 40 centímetros, que es lo que solemos utilizar para poder leer el móvil o cualquier libro. El problema de las lentes multifocales convencionales es que con este diseño de anillos difractivos hacen que la luz se disperse dentro del ojo, lo que produce que de noche aparezcan los halos. Los halos son fenómenos visuales que nos describen los pacientes y que típicamente aparecen de noche. Se deben al diseño de las lentes multifocales con anillos difractivos y lo que producen es la visión de una corona o digamos una reflexión de estos rayos de luz, ¿vale?, alrededor del foco central, que se puede apreciar típicamente con las farolas de noche o los focos de otros coches. Debemos de saber que también existen diseños de lentes multifocales precisamente para pacientes que no deseen apreciar estos halos. Ese tipo de diseños de lentes multifocales van a conseguir reducir los halos en un 60%. Pero lo más importante no es el hecho de utilizar un tipo de lentilla u otro, sino es el adaptar cada modelo de lente multifocal a las características y necesidades de cada caso. Por eso, tras realizar las pruebas del preoperatorio, vamos a seleccionar el diseño de lente intraocular multifocal que mejor se adapte a las necesidades visuales de cada paciente. Habrá gente que conduzca mucho por la noche, por ejemplo, y le puedan molestar los halos. Habrá gente que prefiera tener una muy buena visión de cerca porque son grandes lectores, o habrá gente que no necesite utilizar el ordenador. Por eso lo importante es adaptar a cada paciente concreto el diseño de lente intraocular que mejor se adapte a sus necesidades. Efectivamente, la cirugía moderna de catarata se puede realizar asistida por láser. En este caso, el láser lo que realiza es una parte de la intervención. Debemos de saber que nosotros recomendamos realizar la cirugía de catarata asistida por láser en aquellos casos en los que sean especialmente difíciles para nosotros como cirujanos, y así se lo vamos a hacer saber a los pacientes. En Clínica Villoria es uno de los dos únicos centros en Galicia que realiza la cirugía de cataratas asistida por láser. Sin embargo, tenemos que saber que en la gran mayoría de pacientes la cirugía convencional, que es la que realizamos con ultrasonidos, da unos resultados exactamente iguales que la cirugía asistida por láser. Por tanto, solamente en aquellos casos en los cuales nosotros como cirujanos vayamos a apreciar una dificultad en la cirugía de un paciente concreto, os vamos a proponer realizar la cirugía de catarata asistida por láser.